Muy buenas mi gente de YouTube, por votaciones de ustedes, hoy estaremos dibujando a Kira. Tengo que admitir que se me hizo un poco complicado porque Kira Light Yagami en una imagen se parece a Kira, en otra no se parece, en otra sí, no. Te voy a mostrar, mira, aquí es un personaje, aquí es otro, son tres personajes distintos, pero bueno. Vamos a hacer lo que se pueda. Aquí vamos a estar utilizando un lápiz HB, un sacapunta y este borrante algo feito, no le hagan bullying, pero funciona. Con relación a los rotuladores, no sé si lo vayamos a usar, pero en caso de que sí, aquí está. Lo que voy a hacer en este video es que me voy a enfocar en los detalles principales de Light Yagami. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y comente abajo el nombre de tu personaje favorito para que yo lo ponga en votación y tú votes y se haga en el próximo video. Iniciamos dibujando un círculo que lo vamos a dividir con una línea horizontal y una vertical. Esta línea es la línea del cabello, donde inicia el cabello, y esa sería la limitación de la nariz, la cual más adelante la vamos a bajar de posición. Y esta es la limitación de la barbilla o el mentón. Ahora vamos a darle forma a lo que es la cara de Kira, que es un poco alargada y delgada al mismo tiempo. Eso es uno de los rasgos característicos de este personaje. Otro detalle es que estos personajes de por sí tienen el cuello delgado. Yo más adelante lo voy a modificar, simplemente quería ver cómo quedaba con este grosor de cuello. Y ahora aprovecho para saludar a algunos suscriptores. Adriana Guadalupe Almaguer Martínez. Un saludo también para X-Blider o X-Blader. Y un saludo también para Jenny Esperanza Prado Obaco. Sé que omití colocar algunos personajes en la votación, pero eso se soluciona hoy mismo. Aquí, como comenté anteriormente, tuve que bajar la línea de la nariz, la limitación de la nariz. Motivo de que los personajes de Death Note, específicamente Light Yagami, Kira, tiene la nariz un poquito retirada hacia abajo, o sea, hay una gran distancia entre lo que es la nariz y los ojos. Vamos a detallar un poquito lo que es la nariz, pero al final me decidí por dos rayitas o dos puntitos y me puse a pensar, ¿por qué estoy detallando? ¿Y por qué dije detallar si esto es el boceto inicial? Esta línea será la limitación de las orejas. Sí, otro detalle característico en estos personajes es que la oreja está aproximadamente a la mitad de la nariz. Dije nariz. Bueno, de la nariz. Esa línea es la limitación de los ojos y la distancia en estos personajes, gracias a Dios, entre los ojos es de otro ojo. Gracias, Dios. Otro dato curioso es que la mayoría de estos personajes siempre dejan la parte blanca. O sea, que resalta mucho. O sea, la bolita del ojo no cubre totalmente lo que es el ojo. Siempre deja un espacio en el blanco. Como están observando ahora, esto le da al personaje una mirada más amenazadora o más llamativa. Se ve pro y increíblemente bacano, increíble, amazing, como quieras llamarlo. Me estoy tomando mi tiempo explicando cómo dibujar a este personaje, motivo de que no quiero que ustedes se vayan de este video con la mínima duda. Así que voy a explicar todo de forma clara y precisa.
La boca, al final de la boca, siempre tiene esos punticos que sobresalen, esas rayitas. Y si es posible, déjenle una parte sin pasar el lápiz en el medio. Eso le da una característica increíble a estos personajes. Wow, y si has llegado hasta esta parte del video, al final de este video habrá un regalo para ti. Sí, como lo oyes, así mismo como lo estás escuchando. Tú que estás viendo este video en una computadora, en un celular, en una lacto, en una piedra, en la nube voladora o en lo que sea. Sí, al final de este video hay un regalo para ti. Las cejas en estos personajes mayormente es algo delgada, pero eso varía dependiendo cuál personaje tú estás dibujando, si estás dibujando a Kira, a L, etc. Este círculo que le hice es la guía para yo saber cómo el cabello va, y como pueden ver perdí alguna parte del video, así que no me maten, por favor. Así que lo siento, no me quemen el canal. Bueno, el cabello es una de las partes más importantes, así que tómense su tiempo, hagan mechón por mechón. Algo importante es que si dibujan un mechón, o sea, una acumulación de cabello, y después lo van dividiendo, así se hace más fácil y más cómodo. Ejemplo, este mechón sale del lado derecho y termina en el lado izquierdo. Así que tomen en cuenta ese detalle. Mayormente los mechones de este personaje van por encima de lo que es el ojo, pero no lo tapa. Pasa por encima, pero no tapan lo que es el ojo, para darle un resumen, un review. Hay una gran distancia entre lo que es la nariz y los ojos. Las orejas está literal a la mitad de lo que es la nariz. Y este personaje siempre tiene una ropa formal, así que le vamos a dibujar la Death Note y una buena camisa. Sigo explicando. El cuello de este personaje es súper delgado. Bueno, no súper, pero sí es delgado. Así que yo lo voy a modificar más adelante. Los ojos hay que dejarle la parte por debajo blanca o la parte por encima blanca. O sea, que la bolita, la pupila, no cubra totalmente lo que es el ojo. Bueno, aquí la hoja no me dio para dibujar la mano completa y solamente voy a dibujar un dedo y un chin más. Bueno. Y lo más importante en este personaje es el cabello, correcto. Sí, el cabello es lo más importante en este personaje, así que presten suma atención a cada mechoncito que sale. Sí, es algo ridículo, pero sí, esto es lo que caracteriza a Kira, el cabello. Bueno, una vez así como está, vamos a delinear, que es la parte más increíble, más sofocante al mismo tiempo, porque créeme, asusta un coño. Aquí me di cuenta de que le faltaba unos mechoncitos al cabello. Sí, es súper importante porque sin esos mechoncitos no es Kira. Así que presten mucha atención a esos mechoncitos de cabello.
Ya sería el resultado final de nuestro mega puto maestro Kira Light Yagami. Deja en los comentarios quién tú prefieres, L o Light. En lo personal me encanta la mentalidad que tenía Kira Light Yagami, porque fue increíble. Pero abajo deja tus comentarios.